Otro modo importante en que las representaciones de la estructura profunda pueden diferir de la estructura de superficie que la representan es mediante el proceso de nominalización. La nominalización ocurre cuando las transformaciones de la lengua cambian aquello que en la representación de la estructura profunda es una palabra que denota un proceso, un verbo o un predicado, por una palabra que en la representación de la estructura de superficie denota un evento o un acontecimiento, sustantivo o argumento. Por ejemplo, veamos lo que sucede en los siguientes pares de oraciones. Susana sabe que teme a sus padres. Susana sabe de su temor a sus padres. 33a. Lucho conoce que odia su trabajo. B. Lucho reconoce su odio por su trabajo. 34a. Delia entiende que ella decide su propia vida. B. Delia entiende su decisión acerca de su propia vida. En cada uno de estos tres pares de oraciones, lo que en la primera versión aparece como una palabra de proceso o un verbo, en la segunda aparece como una palabra de evento o sustantivo. Teme, temor. Odio, odia. Decide, decisión. En este complejo proceso transformacional pudieron haber sido efectuadas tanto transformaciones por eliminación como por permutación. Por ejemplo, si en la nominalización arriba descritas se hubiera aplicado transformaciones de permutación, tendríamos 32c. Susana sabe del miedo que ella tiene a sus padres. 33c. Lucho reconoce el odio que le tiene a su trabajo. 34c. Delia entiende la decisión que ella hace de su propia vida. Si en las nominalizaciones anotadas se hubiera aplicado transformaciones por eliminación, hubiéramos llegado a las siguientes representaciones de estructura de superficie. 32d. Susana sabe del temor. 33d. Lucho reconoce el odio. 34d. Delia entiende la decisión. Ya sea que la nominalización ocurra con o sin transformaciones, por eliminación o permutación, su efecto consiste en convertir la representación de la estructura profunda de un proceso en la representación de la estructura de superficie de un evento o acontecimiento. Lo importante en esta presentación no son los detalles técnicos ni la terminología que han desarrollado los lingüistas, sino el hecho de que las intuiciones de cada uno de nosotros como hablantes nativos de un idioma pueden ser representadas. De este modo, el proceso mismo de la representación es representado. Por ejemplo, existen dos modalidades principales según los cuales aquello que aceptamos como una oración bien formada puede diferir de su representación semántica completa: la distorsión, transformación por permutación o nominalización, o la eliminación de material, transformación por eliminación. A título de ejemplo, todas las personas que hablan español son capaces de decidir en forma consistente qué grupo de palabras españolas constituyen oraciones bien formadas. Esta información la posee cada una de las personas. El modelo transformacional representa esta información. Así pues, en el modelo, un grupo de palabras se considera bien formado si hay una serie de transformaciones que convierten las representaciones completas de la estructura profunda en alguna estructura de superficie. Para nuestros propósitos, lo importante es la manera en que los índices referenciales están involucrados en el modelo transformacional. Las transformaciones por eliminación son sensibles a los índices referenciales. Como decíamos anteriormente, hay palabras y oraciones nominales que no pueden ser legítimamente suprimidas
mediante una transformación por eliminación libre, si llevan un índice referencial que las conecta o relaciona con alguna cosa o persona. Esto aparece como un cambio en el significado, si esta condición no se cumple y se aplica transformación. Obsérvese la diferencia entre 35A. Catalina se rió de alguien. 35B. Catalina se rió. 36A. Catalina se rió de su hermana. 36B. Catalina se rió. La versión B de 35, o sea, Catalina se rió, es entendida con más o menos el mismo significado que la versión A, Catalina se rió de alguien. Pero la versión B de 36 contiene, o sea, la versión B de 36, que es Catalina se rió, contiene menos información y significa algo distinto. Este ejemplo sirve para ilustrar la condición general que debe cumplir una transformación por eliminación libre para ser aplicada legítimamente. El elemento eliminado puede no tener un índice referencial que se conecte con alguna parte específica del modelo que tiene el hablante de su experiencia. En efecto, esto significa que cada vez que ha sido aplicada una transformación por eliminación libre, el elemento eliminado no tuvo necesariamente un índice referencial en la representación de la estructura profunda, es decir, era un elemento no vinculado a cosa alguna en la experiencia del hablante. Además del modelo, como los índices referenciales interactúan con el conjunto de transformaciones por eliminación, los hablantes nativos de una lengua tenemos intuiciones plenas acerca de su uso. Para cada uno de nosotros, como hablantes nativos, podemos distinguir consistentemente frases y palabras tales como esta página, la Torre Eiffel, la guerra de Vietnam, yo, el puente de Nit-Roy, etc., que tienen un índice referencial de palabras y frases tales como alguien, algo, todo, lugar, donde hay posibles, todas las personas no me conocían, la, él, lo, ello, etc., que no tienen un índice referencial. El primer conjunto de palabras y frases identifica porciones específicas del modelo que tiene el hablante de su experiencia, no así el segundo conjunto de frases y palabras. Este segundo conjunto, en que no hay índice referencial, constituye uno de los modelos más importantes en el proceso del modelador de la generalización se efectúa en los sistemas de las lenguas naturales. En los trabajos más recientes de la ciencia lingüística, los transformacionalistas han comenzado a explorar cómo funcionan las presuposiciones en lenguas naturales. Algunas oraciones implican que otras oraciones tienen que ser verdaderas para que aquellas tengan sentido. Si alguien dice, 37, hay un gato en la mesa, yo puedo optar por creer que efectivamente hay un gato en la mesa o que no lo hay, y de cualquier forma comprender lo que se está diciendo. Sin embargo, si escucho a alguien que dice, 38, Lucho se percató de que había un gato en la mesa, debo suponer que efectivamente hay un gato en la mesa para encontrar algún sentido a lo que se está diciendo. Esta diferencia aparece más claramente si introduzco el elemento negativo no en la oración. Lucho no se percató de que hay un gato en la mesa. Esto indica que cuando alguien dice una oración que indica lo opuesto, es decir, aquella que niega lo que la primera afirma ser verídico, debe suponerse que hay un gato en la mesa para hallarle sentido a la frase. Una oración que tiene que ser verdadera para que otra oración tenga sentido se denomina presuposición de esta última.